Listo, Sí. ahora sí, con el señor Eduardo Sartelli. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Hernán? Todo bien, por suerte. Acá aguantando la parada, aguantando los trapos, porque viste que la lista desde temprano se está poniendo caliente, te digo. Bueno, espero que sí. Eso nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos, totalmente. Decíamos ya hace un ratito, lo adelantábamos, que hoy un poco la idea era recorrer esta represión de la Carpa Blanca de ayer aquí en Plaza de Mayo, y bueno, de alguna manera esto parece que agitó a muchos a escuchar, ¿no? Mira, hay un punto en el cual uno podría enfocarlo desde diferentes vertientes. Podría enfocarlo en el hecho de que se trata finalmente de un sector específico de la dirigencia sindical, de orientación kirchnerista, que obviamente tiene como intención, digamos, más allá de la cuestión sindical docente, reposicionarse políticamente frente al macrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos enfocarlo desde ese ángulo. Podríamos hablar del oportunismo de Baradel, podríamos hablar del oportunismo de López, podríamos hablar de muchas de esas cosas. Pero lo que es cierto es que hay una serie de hechos que van concatenándose en el mismo sentido. La represión en la Panamericana, el desalojo de los obreros de AGR Clarín, el fracaso de toda la toma del año pasado de CONICET, simplemente porque las autoridades se ríen de las actas que firmaron, la forma en que el gobierno se tomó el paro nacional, la huelga docente en provincia de Buenos Aires. Es decir, el gobierno ha descubierto que hay una corriente de opinión favorable a la glorificación del palo. Esto Babi Echecopar lo puso blanco sobre negro, como acostumbra con su habitual estilo kamikaze. Estaba contento de que aparecieron los palos, los garrotes que desalojaron a la gente de la Panamericana y cosas por el estilo. El gobierno ha descubierto que hay una corriente de opinión bastante extendida, no sabemos qué tan grande, pero parece ser real por la forma en que tanto él como sobre todo María Eugenia Vidal han subido las encuestas, que avala una política madura, una política que tiende a dar marcha atrás con la situación de los últimos años. Podríamos hablar mucho sobre la situación de docencia en provincias o cada uno de estos hechos. Lo que está claro es que el gobierno ha salido a señalar que la calle le pertenece. Es decir, que no acepta de ninguna manera ninguna forma de intervención que no sea por los mecanismos formales de la democracia burguesa, a saber, votar y esperar 4 años. No se trata simplemente de que, en general, la acción política directa, la acción política, la movilización, forma parte de la naturaleza dinámica de una sociedad donde los intereses se expresan claramente, sino se trata de un ataque a una conquista de muchos años de la sociedad argentina, en particular de su clase obrera. El derecho a intervenir en la calle, el derecho a estar frente al poder cara a cara, es un derecho esencial y elemental. Podemos ver que en los capítulos de Los Simpson hay uno muy gracioso porque después fue repetido por la gente de AGR, la fábrica, la huelga en la fábrica de Homero, donde está Lisa cantando una canción sobre huelguistas, y están los otros atrás caminando con carteles en la mano. Bueno, en Estados Unidos se camina porque no podés obstruir un lugar, porque si no te fajan. Es así de sencillo. En la Argentina es el único lugar donde 4 tipos te cortan una calle y nadie va preso. Para mucha gente eso significa una molestia, significa un problema serio, significa que no te dejan llegar el trabajo horario y cosas por el estilo. Pero más allá de esa molestia, lo que está en juego es una situación más importante, a saber, el derecho a intervenir en la vida pública
más allá de los mecanismos formales. Eso es lo que se puso en cuestión anoche, que es el episodio más simbólico, si se quiere, porque tiene que ver con la carpa blanca, es aquel episodio en la época de Menem que agitó durante años en la problemática docente. Me parece importante enfocarlo desde este lado, enfocarlo como una reivindicación del derecho a ocupar la calle. Lo contrario suena a esa cosa bien peronista, bien autoritaria, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y ese es un derecho que los argentinos no pueden perder, en particular su clase obrera. El derecho a manifestarse, el derecho a ocupar el espacio público, el derecho a darle contenido político al espacio público. Me parece que más allá de las diferencias políticas, sí, lo único que yo le cuestiono a Baradel y compañía es su inconsecuencia. Ya que estaban ahí y ya que querían hacer eso, no fueron capaces de resistir. Y esa incapacidad para resistir se suma al resultado de la huelga docente, hasta ahora un completo fracaso, producto de esta dirigencia que le importa más acomodarse políticamente que obtener una victoria para los trabajadores. Es una huelga testigo, es la huelga que eligió Macri para iniciar la segunda etapa de su gobierno, a saber, la etapa en la que se acabó el liberalismo zen, se acabó el kirchnerismo con buenos modales, ahora vamos a ver macrismo con malos modales. Uh-huh. Pero, a ver, ¿realmente crees que esta definición no viene acompañado en algunos casos, yo te diría casi mayoritariamente, con acciones que en definitiva no tienen un contenido de por qué se ejecutan? Que hay más intereses espurios que ayudaron a esa lógica que vos decís de una sociedad que pide palo, porque en definitiva nunca queda claro qué es lo que se está discutiendo. Mira, si vos lo que me decís es Macri es una creación del kirchnerismo, te doy completamente la razón. Sí. Efectivamente, una de las grandes perversidades del kirchnerismo es haber bastardeado, ensuciado y destruido no solamente programas políticos, sino posiciones políticas enteras, y haber prohijado un giro derechista muy agudo, porque precisamente si eso es la izquierda, la masa de la población no la va a querer, está claro. Digamos, Baradel, que se cayó la boca durante 12 años de Néstor Cristina, aparece hoy como si fuera un gran referente político, y en realidad no es un oportunista que está asustado por ver las elecciones internas y por ver si se puede quedar con una septiema bonificada. Uh-huh. Eso está muy claro. Detrás de eso está Cristina, que no quiere presa, está claro, pero yo insisto con esto, sin negar que lo que vos decís tiene un grado muy importante de razón. Lo que está en juego es más, lo que está en juego es el derecho a la acción política directa, a intervenir realmente en la vida pública, en vez de irnos a dormir a casa y esperar que el poder decida por nosotros. ¿No hay otra forma de actuar? ¿No hay otra forma? Digo, no hay otra estrategia, no hay otra discusión. No quiero caer en esto de, bueno, no, los docentes habían revertido esta situación montando una carpa itinerante. La verdad es que cuando yo veo las dimensiones de la carpa, digo, mamita querida, para que sea itinerante, flor de carpa. Digo, hay que desmontar y montar. Eso, un flor de circo se pretendía, pero digo, ¿no hay otra manera de poner en discusión? ¿No es necesario clarificar hacia dónde se quiere conducir a este grupo de docentes? ¿Cuál es el planteo? Bueno, distingamos lo que uno podría hacer o lo que uno cree que se puede hacer y de lo que esta gente hace, ¿sí? Más allá del tamaño de lo que se quería instalar allí o no, recordemos que la carpa docente fue el punto máximo de una política en su momento más exitoso, si se quiere, y el punto más bajo de la derrota de esa política. Finalmente, los docentes se enfrentaron al menemismo, y la instalación de la carpa fue un éxito organizativo y propagandístico notable. Vos pensás que por la carpa blanca transitó todo el país. Sí. Fue a dar clase ahí Beatriz Arlo, hizo un programa ahí Mariano Grondona. Entonces, fue un éxito publicitario gigantesco, es decir, como actividad de agitación
impecable. Logró poner el tema docente sobre la mesa y fue uno de los grandes de elementos que contribuyeron a la caída del menemismo. Lo que sucedió, eso mismo que era su virtud constituyó su fracaso, porque la dirigencia que imaginó eso era incapaz de hacer absolutamente nada. Estaba simplemente esperando que gane de la Rúa para que de la Rúa le arregle las cosas, como si un burgués fuera mejor que otro y un burgués te va a regalar lo que el otro no te dio. Es decir, como si de la Rúa fuera lo contrario de Menem. Y por eso todo ese movimiento terminó en un gigantesco fracaso. Pero como actividad de agitación es fantástica, porque uno de los problemas de los docentes es que si te enfrentas con alguien a quien no le importa que los chicos tengan clase o no tengan clase, y que tiene suficiente espalda política como para aguantarse un mes de clase, tarde o temprano el docente tiene que volver a clase. No es una huelga en una fábrica, que el minuto que pasa, el dueño de la fábrica pierde plata. Acá lo único que podés especular es que padres enojados con un gobierno desprestigiado castiguen a ese gobierno simplemente porque ese gobierno es incapaz de resolver la huelga. Pero enfrentándose a un político con una política con una espalda política hoy muy grande, María Eugenia Vidal es la referente política más importante de la Argentina actual, y enfrentándose con una dirigencia vacilante que además está desprestigiada por lo que hizo en los últimos 12 años, los docentes están enfrentándose al peor enemigo dirigidos por la peor dirigencia. Pero bueno, a ver, entonces digo, esto debería replantearse una estrategia distinta para los docentes. Digamos, si se supone, sobre esta lógica, terminan siendo llevados de las narices por una estrategia que no los lleva a resolver su conflicto, sino a aplaudir a aquel que va a instalarse en un lugar para no resolver nada, habla muy mal. Digo, habla muy mal de esta dirigencia, eso no hay duda, pero esta dirigencia... Y es que volviendo al principio de lo que planteabas, sobre que hay una parte de la población que pide palos, en todo caso tal vez una parte de la población, que yo no creo que pida palos, pero ponele que fuera sobre esa barbaridad de Bobby Echecopar que hacen mención, que la verdad que forma parte de lo peor, pero que existe. No creo que mayoritariamente pida palo. Lo que me parece que muchos están pidiendo es jubilemos a estos dirigentes. Y esto no lo puede hacer un ciudadano de a pie. Esto si no lo hacen los propios docentes no hay vuelta. Estamos de acuerdo con eso. Con eso estamos completamente de acuerdo. Hay elecciones ahora en mayo y en esas elecciones hay un conjunto de compañeros de las llamadas listas multicolor que intentan disputarle a Baradel la dirección de SUTEBA. Eso está en marcha. Sí. Y hay un conjunto de docentes que está tratando de desarrollar ese proceso y que, por supuesto, nosotros y yo y esta columna en particular abona a que todo docente vaya y vote a la multicolor en donde sea. Porque evidentemente, como vos decís, Baradel encarna lo más podrido de la dirigencia kirchnerista en general y de la burocracia argentina en particular. Pero, más allá de eso, ¿no? La idea de que los docentes expongan en la plaza pública las consecuencias de la política burguesa acerca de la educación de los últimos 40 años, política de la cual el macrismo no se aparta un milímetro, ¿no? Porque Macri de esa política no se aparta nada. Pero vos realmente... Sí, perdóname. Déjame que termine esta idea. Me parece importante recuperar ese espacio. Entonces yo llamaría a los compañeros de la lista multicolor que se enfrentan a Baradel a ocupar la plaza, levantar la carpa y sostenerse ahí, aunque venga el gobierno a sacarnos. Porque es necesario resguardar ese espacio y resguardar ese derecho. Obviamente, que lo haga Baradel, a mí no me causa gracia. Que lo haga Baradel no me gusta, pero no le voy a regalar a Macri ese lugar simplemente porque un individuo como Baradel o una corriente política como el kirchnerismo tiene la audacia que la izquierda no tiene. Porque acá el problema, Hernán, es que eso tendría que haberlo hecho la multicolor. Esa audacia que tuvo Baradel no la tuvo la oposición de izquierda.
Y eso es lo que es una de las cosas que yo creo que debilitan esta posición de izquierda frente a las elecciones internas. O sea, que la burocracia, toda la estrategia está tramada para Baradel quedar como el gran revolucionario del sistema educativo. Bueno, él está jugando a eso, y si vos no haces algo a la altura de eso, ¿no? Si Baradel se baja de la huelga y vos te bajás también, bueno, ¿en qué sentido la gente va a ver en vos un dirigente más responsable, más combativo o más representativo que Baradel? Baradel se baja de la huelga sin nada, o sea, Vidal literalmente le importó 3 pepinos. Quiera hagan huelga, yo le doy esto, si les gusta bien, si no también. Es más, finalmente se bajaron los calzones y dijeron, bueno, queremos discutir directamente con Vidal. Y Vidal dijo, sí, yo lo recibo, siempre y cuando dejen la huelga. O sea, estuvimos haciendo un mes de paro, ¿para qué? Para nada. Bueno, Baradel y el kirchnerismo en su conjunto entregaron la huelga. Entregaron a millones de docentes, a miles de docentes que la sostuvieron. Y que además cuando votaron en la famosa encuesta, votaron continuar con la huelga, no votaron en contra de la huelga. Entonces, hay un punto en el cual, sí, el kirchnerismo es traidor. Pero yo me pregunto, ¿y el resto de la izquierda tiene la audacia que hace falta? Bueno, No ayer muchos estaban rápidamente esperando para salir, en la cola para salir en el programa de Navarro para repudiar esto. Sí, bueno, pero el programa de Navarro lo ven los kirchneristas y digamos, colgarse ahí no tiene mucha importancia. Además, ir a putear el programa de Navarro, no. Lo que hay que hacer son hechos políticos. ¿Sí? ¿Por qué a la burocracia se le ocurren más cosas que a nosotros? ¿Por qué nosotros seguimos de atrás a la burocracia? No quiero criticar a la oposición ahora por una razón sencilla. Yo quiero que la oposición gane, porque la oposición es infinitamente superior a Baradel, la oposición interna de SUTEBA. Pero no puedo dejar de decir que si Baradel abandona la carpa, nosotros tenemos que tomarla. Si Baradel abandona la huelga, nosotros tenemos que tomarla. Obviamente, si los docentes no quieren hacer huelga, no lo van a hacer. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser kamikazes, separarnos de la gente, hacer izquierdadas inútiles. Pero sí manifestar que tenemos una dinámica propia, que somos capaces de dirigir y que cuando los otros se van, nosotros tomamos la posta. Si no hacemos eso, va a ser difícil ganar la Europa. Pero por eso digo, ahí me parece que todo, o sea, la situación de ayer empieza a parecerle a muchos como la interna de la disputa gremial docente. Entonces, sí, es eso no hay duda. Por eso digo, entonces, sobre esta lógica habrá que esperar al mes próximo para ver si los docentes deciden avanzar con una dirigencia distinta o deciden mantener a quien hoy es el referente de esa dirigencia para que siga haciendo esas disputas estéticas. Si vos querés ganar en mayo, tenés que mostrar ahora. Yo no me cabe en duda, pero bueno. Lo que pasa es que no termino de definir si lo que tienen que demostrar es la contracara de la disputa con Vidal o la contracara en las formas para disputar con Vidal, precisamente con quien hoy conduce esa dirigencia gremial. Sí, pero el primer problema acá, que es el siguiente. No te olvides que la huelga docente es una huelga testigo, es mucho más que la huelga docente y es mucho más que la interna de SUTEBA. El SUTEBA de la provincia de Buenos Aires es un sindicato gigantesco. No te olvides de eso. Es un sindicato clave para todos los empleados públicos. Es un sindicato cuyas acciones y el resultado de lo que haga va a marcar notablemente el clima. Vos fíjate cómo ha cambiado el clima en apenas una semana después del acto de la CGT, ese paro contundente, cómo ha cambiado el clima. Y hoy el gobierno tiene la iniciativa y hace cosas que no se animaba a hacerlas hace 15 días. Entonces, estamos discutiendo mucho más que la interna de SUTEBA. Obviamente. Entonces el acto de la CGT fue el primer trampolín. Obvio. Y la CGT lo hizo así a propósito. Porque ¿por qué el gobierno se libera de las manos frente a ciertas fracciones de la clase obrera? Porque ya acordó con otras. O sea, pueden gritar mucho, pero a ver, la CGT está en manos del Chiquitapia. ¿Y qué es el Chiquitapia?
es el yerno de Moyano. ¿Y por qué Tinelli no tiene la AFA? Y tiene la AFA porque Macri acordó con Moyano. Bueno, seguí tejiendo. Macri, ¿qué firmó con los petroleros? El acuerdo de Vaca Muerta, que es una reducción salarial y un aumento de productividad espectacular. Y eso ya lo acordó con los sindicalistas. Lo mismo con el sector automotriz, lo mismo con varias ramas. O sea, los grandes sindicatos no se dicen macristas, salvo el Momo Venegas, simplemente porque les da vergüenza. Y si Macri en octubre llegan a las elecciones, la vergüenza la pierden. Y ahí vas a tener como se llama, Gerardo Martínez, hablando en maravilla de Mauricio. Mauricio habla de las mafias sindicales y lo tiene ahí a Gerardo Martínez, que es represor del proceso. Bueno, ¿por qué está ahí Gerardo Martínez? Porque ve que una de las políticas de Macri, la obra pública, le va a reinventar el sindicato. Porque cuanto más obra pública haya, cuanto más va a haber más construcción, cuanto más construcción hay más empleo de construcción, cuanto más empleo de construcción hay más cuota sindical. Entonces Gerardo Martínez, ¿qué piensa? Él piensa como buen burócrata en su gremio. Entonces, buena parte de los gremios más importantes ya están con Macri, que no lo anuncien es otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo es la soldadura de una nueva alianza social llamada macrismo, que se insinuó en las elecciones y que, aparentando debilitarse a lo largo de un año, empieza a aparecer ahora en primer plano y de forma clara, y por eso cambia la política. Eduardo, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Dale, pide un abrazo. Abrazo, chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como todos los lunes, en la Sartelli por el Mango, para que disfruten, seguramente. Sartelli por el Mango, para que disfruten, seguramente. Sartelli por el Mango, para que disfruten, seguramente. Sartelli